Bienvenido al curso de Photoshop, que si bien arranca desde cero, es mi intención que llegue al más alto nivel que permitan mis conocimientos. Pero para ello, déjame primero que te presente cómo tengo distribuido el equipo y así te será muchísimo más fácil entender todos los comentarios que hagamos con respecto al teclado, la tableta, las posiciones, comandos, etc. El curso puedes empezarle perfectamente con cualquier portátil, pero a medida que vaya avanzando en complejidad y sobre todo en precisión, te darás rápidamente cuenta de que con el ratón jamás podrás tener la precisión de con una tableta. Y respecto al teclado expandido, pues es principalmente para poder acceder de forma cómoda y directa a todos los comandos, que es la forma en la que vamos a intentar empezar a trabajar desde el principio. Por eso verás que el teclado se encuentra desplazado hacia la derecha, hacia la izquierda, para tener acceso a las principales teclas de función, la barra espaciadora, comando, alt, control y otras teclas como el tabulador o el shift. Aquel de vosotros que sea zurdo y encuentre la mejor solución, que me la pase y la compartimos todos juntos en el foro. Y respecto a la almohadilla que veis a la izquierda, es por comodidad para poder apoyar el codo, ya que pasa muchas horas en la misma posición y si no termina destrozado. Y por último, un regulador de potencia que permite graduar la luminosidad deseada para que la luz de la pantalla o del monitor sea siempre superior a la luz de ambiente y nos va a permitir trabajar de forma más descansada, más cómoda y sobre todo con mayor precisión en el tema del color. Y dicho todo esto, es hora de pasar a la interfaz de Photoshop propiamente dicha. Vamos a ello. Este es el aspecto con el que normalmente nos vamos a encontrar la interfaz de Photoshop cuando la abrimos prácticamente por primera vez. A diferencia de que en ocasiones podemos tener más ventanas desplegadas de Photoshop. Estoy utilizando ahora mismo la versión CS4 por estar en camino entre la 3 y la 5, pero todas las funciones que vamos a describir en estos momentos son exactamente iguales para cualquiera de las versiones de Photoshop, desde la primera que se inventó hasta el CS5. Han sido comunes y esperamos que sigan siendo comunes toda la vida, porque si no nos volverían locos. Debo decir que desde el principio lo que vamos a intentar cuando trabajamos con imágenes es tener la pantalla en el modo más simple posible para que la menor cantidad de ventanas o de cualquier cosa pueda alterar, digamos, nuestra concentración. Por eso lo primero que vamos a distinguir son los diferentes modos de presentación que nos brinda Photoshop. Este primero por defecto es el que se llama de ventana flotante, porque yo puedo coger y mover la ventana donde yo lo desee. Aquellos que trabajen sin los atajos de teclado tendrán aquí el modo de presentación o modo de pantalla, donde se nos brindan tres: el estándar, pantalla completa con barra de menús o modo de pantalla entera. Nosotros, como vamos a intentar desde el principio trabajar con los atajos de teclado, utilizaremos la tecla del teclado F de Francia. Fijaros que si yo pulso en la letra F, me cambia al modo de presentación, en el que dispongo de la barra del menú junto con la imagen en pantalla completa, y me está tapando el programa que tengo abierto por debajo, que antes era el Bridge. Si vuelvo a pulsar a la tecla F, me quita absolutamente cualquier ventana de Photoshop
y me brinda única y exclusivamente la fotografía que estamos trabajando en este momento. Si vuelvo a pulsar la tecla F, vuelvo al modo de ventana flotante. Por lo tanto, con F elegiremos en cada momento el modo de presentación que más nos interese. Lo siguiente que vamos a hacer es relacionar al programa con el ordenador o con el resto de aplicaciones que estemos utilizando. Por defecto yo voy a procurar tener siempre el modo de pantalla en el que tengo el menú, las barras de herramientas y mi imagen completa, y lo siguiente que vamos a ver es cómo pulsando la barra espaciadora puedo mover la imagen y colocarla donde yo quiera, sin necesidad de venirme aquí a la mano y estar controlando, porque se pierde tiempo y efectividad. Así es que recuerda que hemos visto ya la tecla de función F. Hemos visto que la barra espaciadora, una vez que yo la pulso, me cambia el icono a la mano y me permite mover la imagen. La dejamos en el centro y lo siguiente que vamos a hacer es relacionar, insisto, el programa con el resto de programas. Desde el principio os recomiendo a todos encarecidamente que evitéis el uso de este tipo de funciones, bien para cerrar, para minimizar. ¿Por qué? Porque si tenemos que estar haciendo eso en cada uno de los programas que podamos tener abiertos en un momento dado, nos va a ralentizar muchísimo y se convierte en inoperativo. Por ello, lo siguiente que vamos a ver es cómo interactuamos con el resto de programas. Lo vamos a hacer pulsando en comando y tabulador. Nos va a presentar directamente todos los programas que tenemos abiertos en nuestro ordenador, y cada vez que pulsamos al tabulador lo que está haciendo es avanzar en una de las aplicaciones que tenemos abiertas. Una vez que yo he elegido la que quiero, simplemente suelto y se me ha ido a ella. En este caso nos vamos a ir al escritorio, donde me he dejado preparada esta imagen que la vamos a utilizar de referencia. Hemos abierto el Bridge. El Bridge es un programa que prácticamente es hermano de Photoshop y es el que nos va a posibilitar recorrer todas nuestras unidades o discos duros, bien sean internos o externos, carpetas y demás, de una forma muy visual, en vez de ir desde archivo, en Photoshop, perdón, archivo, abrir. Aquí tenemos que ir recorriendo nuestro ordenador a través de carpetas, pero no siempre vamos a poder ver el documento en cuestión del que estamos tratando, como por ejemplo en este PNG, que el icono no nos muestra la imagen, tendríamos que ir pulsando uno por uno, mientras que a través del Bridge podemos ir viendo todas las imágenes de cualquier tipo o extensión. Si estuviésemos trabajando con vídeo, veríamos los vídeos, PDFs, PNGs, JPG. En definitiva, el Bridge soporta todos los formatos de la gama de Adobe y es el más cómodo de trabajar. Una vez que he seleccionado la imagen que yo quiero, hago doble clic y directamente me la abre en Photoshop. Una vez abierta, vamos a empezar a jugar ya un poquito con todo lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a empezar, como dijimos, con el modo de presentación de ventana flotante. Cambiamos el modo de presentación según queramos. Este es el modo más interesante de trabajar. Cuantas menos ventanas tengamos abiertas, muchísimo mejor. Una vez que lo tenemos así, por ejemplo, podemos empezar a ver nuevas funcionalidades, como puede ser ampliar la imagen. Para ello lo que vamos a hacer es, pulsando en la tecla Comando o Control para PC, acordaros que en los primeros capítulos lo iré
recordando la diferencia entre Mac y PC, pero en un momento dado, cuando ya estemos más avanzados, dejaré de ir comentándolo. Bien, fijaros cómo pulsando comando y en el más del teclado expandido vamos ampliando la imagen hasta el grado que a cada uno le apetezca. Esto nos va a permitir con total rapidez ampliar o, pulsando en el menos, reducir. Comando menos, reduzco la imagen. Fijaros el gusto que da cuando trabajas con la pantalla completa sin ningún tipo de ventana. Pero lógicamente es el modo más complicado de trabajar porque nos obliga a saber en todo momento dónde estamos, qué herramientas seleccionamos, etcétera, etcétera. Es importantísimo, cuando estamos trabajando en este modo de pantalla, saber exactamente, sin tener ninguna ventana abierta, si estamos en capas, si estamos en canales, etcétera, etcétera. De ahí que ponga tanto interés desde el principio, para que por favor os acostumbréis en la medida de vuestras posibilidades a trabajar en este modo. Hay un modo alternativo que es cuando tenemos la pantalla completa, pero tenemos el menú superior, con lo cual cuando queremos ir a cualquiera de las ventanas o de las herramientas o de selección, etcétera, etcétera, podemos acceder al menú directamente y hacerlo. Vamos a, en este caso, desplegar una ventana acudiendo al modo de ventana. Diría capas, fijaros ya, para ir aprendiendo otros muchos comandos, que no se trata de aprendérselos de memoria, sino que mi consejo es, al principio, ir al menú en concreto, fijarse en la ventana que en este caso queremos abrir, y nos está diciendo la tecla o el atajo de teclado que nos va a traer directamente a esta ventana. Le doy a capas y me trae la ventana de las capas. Fijaros que yo ahora quisiese cerrarla. Me vengo al borde superior derecho del todo, donde salen las tres rayitas con el rombito, y le digo cerrar o cerrar grupo de fichas. Me las quita. Pero recordar, por ejemplo, con F7 me las presenta, me las quita, me las presenta y me las quita. Con lo cual, acordaros, la mano izquierda nunca se mueve de las teclas de función, espaciadora, comando, etcétera, y es la mano derecha la que se acerca a F7 y presenta u oculta la ventana. La dejamos oculta y seguimos viendo algunas características o funciones de las que hemos tratado anteriormente. Vamos a aprovechar ahora para ampliar bastante. ¿Qué ocurre cuando ampliamos bastante? Pues que imagínate que yo ahora quiero reencuadrar la imagen. Directamente con el dedo pulgar pulso en la barra espaciadora, me transforma el icono y me voy a la parte de la imagen que yo considere. Este movimiento solo está disponible en versiones superiores al CS3, es decir, en el CS4 y en el CS5. Fíjate, si yo suelto, continúa el movimiento. En el momento en el que vuelvo a pulsar, la imagen se detiene. Eso no significa que por no tener este movimiento en CS3 pulsando en la barra espaciadora dispongamos de la misma función o cambio de herramienta. Y por último, veamos otro atajo de teclado muy usado, tremendamente usado, que es aquel que me permite en un momento quitar tanto la barra de herramientas como las ventanas, como las características de las herramientas, que es el tabulador. Si yo pulso en tabulador, me va a respetar el menú superior
y me va a quitar todas las ventanas. Pulso, me aparece. Pulso y me desaparece. Quiero cerrar este capítulo pidiéndoos que por favor no seamos de esos que queremos aprender a correr antes de gatear. Invitaros a resolver todas las dudas en el foro. Acordaros por favor de ser muy concretos a la hora de poner el asunto para que sepamos exactamente lo que nos vamos a encontrar dentro de ese post. Y invitaros a realizar todos los ejercicios que tenéis más abajo. Un abrazo, hasta luego.